Bueno, estábamos ahí escuchando la explicación de Balbi también en cuanto a los detalles de cómo fue hallado el submarino, y ahora recibimos acá en el living de Tarde Extra de C5N a Horacio Calderón. Él es representante o ex representante de Submarinos. Bienvenido, Horacio. Buenas tardes, gracias por invitarme. Un placer, realmente, aparte, palabra autorizada en este caso, para charlar en cuanto al hallazgo. Primero, ¿cómo te impacta a vos la noticia de que finalmente la búsqueda culmina? Me impacta mucho porque ya estábamos en el límite del regreso del Seabed Constructor a Sudáfrica, o de que fuera a Sudáfrica, sí, para, de alguna manera, tenía que efectuar serie de reparaciones, etcétera, y el temor era que nunca más volviera. Y de hecho, si ese buque está buscando y halló al submarino, ha sido gracias al empeño y a la lucha de los familiares. Sí, esto lo resaltamos desde que empezó Tarde Extra hoy, decimos esto de que los familiares, la verdad que lo último que se pierde siempre es la esperanza, pero ellos sabían que el submarino estaba ahí y no iban a parar hasta que muevan cielo, tierra, todo para poder encontrarlo, y la verdad que se consigue gracias a la presión que han metido desde ese lugar. Todo, porque en realidad todos acompañamos, primero que todo, los sentimientos de los familiares. Sí. Primer punto. Y segundo punto, el hecho de que el submarino no podía desaparecer. Lo que sucede es que en el medio de todo esto aparecieron tantas teorías conspirativas, claro, que lo habían hundido, que estaría a lo mejor cerca de Malvinas y que los ingleses lo habían... Es que hasta en un momento todos creíamos, bueno, desapareció, no sé, se lo comió el mar, ¿no? Claro, en un momento hasta se pensó eso. Agustina, hay una cuestión que es importante destacar, que es la dificultad de búsqueda, aunque haya sido mal hecha. En el Atlántico Sur. ¿Considerás que fue mal hecha la búsqueda? Sí. Yo creo que sí, porque aparte, justamente el otro día, en un reportaje que me hizo Mariano Bedia en La Nación, yo justamente recalcaba algo que la verdad que lo mío era especulativo, pero lo dijo el jefe de Estado Mayor General de la Armada hace un ratito. Es decir, yo tenía temor de que la firma Ocean Infinity no utilizara los vehículos estos submarinos que se conocen como WAPs y los ROV, de acuerdo a la tarea que realicen, para no complicar a lo mejor al televidente, que ya son bastante expertos los televidentes. Ya nos hemos vuelto dos técnicos. Claro, no utilizar esos vehículos, salvo circunstancias excepcionales, en lugares, por ejemplo, cañadones, grietas submarinas, que por su sinuosidad y filos, a lo mejor en los bordes internos, podría causar un daño a uno de esos artefactos, que, para que tenga usted una idea, valen $5 millones, que es casi el premio que van a recibir por haberlo encontrado. Cada uno de esos ROV, sí. Entonces, justamente el almirante explicó, y yo me quedé sorprendido. Bueno, entonces, lo mío no era una especulación así carente de cierto tipo de asidero, ¿no? Así que lo importante, yo creo, que se ha encontrado el submarino. O sea, con esto ya termina la incertidumbre, el sufrimiento de todos los argentinos, pero muy especialmente de las familias, ¿no? Algunas de las cuales tenían esperanzas de regreso con vida de uno de sus hijos, hermanos. Desde el momento, como conocedor, digo, ¿cuál era tu tarea como ex representante de Submarinos? ¿A qué te dedicabas? Fundamentalmente a promocionar los submarinos gemelos de este que acaba de encontrarse, el Santa Cruz, que está en reparación, y que se encontraban en construcción para ser vendidos al exterior, y con esas divisas poder de alguna forma ampliar la flota de submarinos o mejorar los sistemas de la Armada, ¿no? Yo fui representante en varios países, sobre todo árabes, países del Medio Oriente propiamente dicho, y de África del Norte, ¿no? Con bastante poca probabilidad de venta, pero lo que realmente importaba, más que vender un submarino, era la posibilidad, por ejemplo, de que países del Golfo... Yo tuve una reunión, por ejemplo, con el jefe de Estado Mayor de la Armada de Arabia Saudita, por ejemplo. Arabia Saudita nunca le serviría un submarino como este, pero yo veía a estos países como potenciales inversores en el astillero. Bien. O sea, ¿a qué me obligó eso? Yo tuve que, tipo Indiana Jones, sin compararme con el personaje, aprenderme, porque yo no me dedicaba a eso tampoco. Claro, es decir, con mis contactos en estos países, aprenderme todo. Bueno, llevamos manuales traducidos al inglés. O sea, ¿conoces en profundidad este submarino? Lo conozco muy bien al submarino, por supuesto,
al margen de los años que han pasado, ¿no? Sí. O sea, y además, yo te estaba comentando, dado que es el primer reportaje que me haces, es que en el año 2008 el submarino gemelo Ara Santa Cruz fue enviado a una misión a Chile en malas condiciones. Bueno, ese es un dato, o sea, considerás porque también estaba esa teoría, esa hipótesis de que el submarino no estaba preparado para navegar. Claro, el submarino yo diría que estaba preparado para navegar, pero no para enfrentar las exigencias a que fue sometido con un operativo de muchísimos días, ¿no? Esa era la idea que yo tenía, y la idea, realmente, lamentablemente, yo estaba en Ushuaia. Yo estuve en Ushuaia, el submarino estaba llegando, yo vi la flota de superficie, me invitaron a navegar en el Beagle con una lancha, ¿no? Fui con, había un juez argentino muy conocido, que no lo voy a nombrar porque no corresponde, camarista, y había otras personas, y nos invitaron a navegar. Incluso el vicegobernador de Tierra del Fuego estuvo navegando en San Juan, dieron una vuelta en Ushuaia. Ahora sí vamos a hacer algo, vamos a nuestro móvil Mar del Plata. Recién mencionabas el tema de los familiares que están allí, realmente emocionados, algunos llorando, abrazándose, conmocionados, digo, corren las horas y también uno toma más conciencia al respecto. El hallazgo del Ara San Juan también allí, desde Mar del Plata, con Adrián Salonia. Adrián, ¿cómo está el clima ahí? El ministro de Defensa dijo que no tienen los medios como para poder eventualmente sacar a flote Ya no estábamos en el hotel donde hay otro grupo de familiares, y aquí estamos con Marcela Moyano, bueno, es esposa de un tripulante. Marcela, ¿cómo estás viviendo, cómo estás atravesando estas horas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, realmente destrozada por la noticia, porque yo quería llegar a un final, pero no con este desenlace, donde tuviera esta noticia de un hundimiento de 907 metros. Y bueno, hoy por hoy quiero seguir luchando, porque no lo quiero dejar a nada abandonado. No me son suficientes las imágenes que me muestren. Yo quiero que los saquen, quiero que todo el pueblo argentino nos acompañe, porque no los podemos dejar abandonados ahí. Realmente se lo he pedido a la jueza hoy, la llamé, no me contestó, pero bueno, le mandé un mensaje y le dije que no me conformaba con las imágenes, que yo no lo quiero dejar andar en el mar, y que los tienen que reflotar. Ellos se merecen que los refloten, se merecen que su familia, que somos los voceros, lleguemos a la verdad, que no nos quedemos con este dolor que ya es suficiente para nosotros en un año. Marcela, hoy una mamá de un tripulante me decía que ella se enteró otra vez de un mensaje por WhatsApp de que habían encontrado a Ara San Juan. Bueno, ahí estamos, cortó el audio, volvemos en un ratito allí para solucionar también el problema del audio. En Mar del Plata con Adrián Salonia, los familiares viviendo momentos muy angustiantes, tal vez esperaban cierta cosa que no ocurrió. La noticia es que, bueno, la búsqueda llegó a su fin y finalmente el submarino estaba a 900 metros de profundidad. Seguimos con Horacio Calderón, justamente él es ex representante de submarinos. Justamente el astillero que fabricó el submarino, originalmente, ¿no? Se llamaba Manuel Domé García. Estos dos submarinos ya vinieron fabricados desde Alemania, ¿no? Y son una joya tecnológica del momento. Y entonces uno puede especular con un montón de cuestiones, digo, por cómo fue encontrado, ¿no? El submarino, la implosión, ¿qué fue? ¿Una falla de qué tipo? Bueno, obviamente ¿por qué sucedió lo que pasó? Será motivo de investigación a partir de ahora, ¿no? Pero bueno, el submarino obviamente previa desaparición había sufrido un incendio, un principio de incendio en la batería 3. Eso digamos, evidentemente determinó todo, 3, obvio. De proa, ¿no? Entonces, luego de eso se realizaron las comunicaciones, o la comunicación del comandante del submarino con sus superiores en Mar del Plata, y la última comunicación fue que bajaba a plano de seguridad, de 40 metros, a verificar, ¿no? Entonces, hay varias probabilidades. La probabilidad mayor, obviamente, es que haya entrado agua de alguna manera y que esa agua haya tomado contacto con los bornes de las baterías y haya causado una explosión
limitada, que no destruyó. Tal vez hay que ver ahora los peritajes, yo quiero ver más fotos, como dijo justamente la señora recién, la familiar, hay que ver fotos más cercanas, no las fotos que hemos visto. Con más precisión, ¿no? Sí. Fotos con más precisión que se pueden tomar con muy buena calidad para determinar. Pero puede haber ocurrido, y muy probablemente, que la tripulación haya muerto instantáneamente porque no hubo ningún tipo de maniobra de las que se utilizan normalmente cuando hay tripulación con vida. Bien, claro. ¿No? Sí. Por ejemplo, se llama soplar los tanques para soplar el lastre y subir a superficie, expulsar las balsas, lanzar una bengala. Claro, una especie de boya que transmite... Nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Absolutamente ninguna de esas maniobras. Hay otras también. Hay otras hasta de salvataje si tocan fondo a una profundidad, que yo lo expliqué acá en el canal en su momento, ahora no tiene sentido, de 70 metros, ¿no? Hay una maniobra se inunda el submarino rápidamente, se inunda el submarino, cada uno con su respectivo traje de buzo o acuanauta, de buzo, se abre una escotilla, baja algo que se llama pollerita, ¿no? Que es como una especie de, no sé, de cilindro, que llega a 50 centímetros, y van subiendo por ese cilindro, pasan la escotilla, y una vez que salen fuera, digamos, de la nave, del buque, comienzan a subir teniendo en cuenta el preservar las profundidades para no tener un colapso pulmonar, una embolia pulmonar, que es como vemos nosotros en las películas, por ejemplo, de buceo, de National Geographic. Sí, ¿no? bueno, pero aquí ocurrió lo peor. Ocurrió lo peor, o sea, la tripulación no tuvo capacidad de reacción, nada. Y ahí se fueron directamente al fondo, en un lugar que es muy escarpado. Sí. Acá estamos en Tarde Extra Especial del Ala San Juan y seguimos con Horacio Calderón, ex representante de Submarinos, y en la pausa charlábamos de esto, ¿no? Si hay alguna posibilidad, que es el pedido de los familiares, de reflotar el submarino. Yo lo veo en principio demasiado complicado, muy complejo, primero por la profundidad en que está, que son 970 metros. Sí, 900 metros. Hay que ver que también, aparte de lo que pesa el submarino, que estamos hablando más de 2.000 toneladas, porque cada vaso de batería pesa 1 tonelada, y tiene 960 baterías, para que usted pueda darse una idea. 960 baterías. Claro, no habíamos pensado en eso. Pero además nos han explicado que el casco resistente, que es el interior, donde están los tripulantes de cualquier submarino, sí, ¿no? Estaría lleno de agua. Claro. Con lo cual es una complicación más, un peso más. O sea que hay cuestiones de cálculos a realizar que son realmente muy complicados. Es decir, que no tendría que haber alguna falta de voluntad, sino más bien por una cuestión de técnica, de que es imposible reflotar. Además, el submarino no podría ser utilizado absolutamente para nada. O sea, acá lo importante, lo que queda como saldo de todo esto, de interés, es la parte humanitaria, de responder a los sentimientos de los familiares que quieren tener a sus seres queridos enterrados de acuerdo al rito de cada uno de ellos. Y saber lo que pasó, la verdad, recién lo charlábamos con nuestros colegas acá en C5N, si se puede llegar a la verdad simplemente haciendo algún tipo de pruebas o perillas con el submarino en profundidad. Sí, se puede, porque hay casos anteriores, se puede pedir ayuda exterior, que a lo mejor algunos la van a dar con muchísimo gusto, hasta para probar tecnologías propias, nuevas, de última generación, por si llegara a suceder algo con algún submarino de otro país. A ver, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, no sé, de Australia, no sé, estoy inventando algo, ¿no? Que podrían prestar su tecnología para eso. Entonces, a lo mejor es probable, pienso yo, en principio, abriendo una parte del casco, si es que está entero y sellado, cosa que dudo, ¿no? Sí, lo que dijeron que está deformado, implosionado, pero completo. Pero si hay una abertura, que debe haber, ¿no? Eso yo creo que la probabilidad es altísima de que haya aberturas. Ahí sí
se puede introducir inclusive hasta 6.000 metros de profundidad, estamos hablando. Se podría introducir, por ejemplo, una especie de sonda, para que la gente entienda, como una manguera. Es como esos estudios que se hacen a las personas, que le meten por la boca una colonoscopía, ¿no? Bueno, muy bien, es lo mismo. Se introduce dentro de la nave una cámara y se filma todo lo que se pueda filmar. Ahí se verá si hay restos, si no hay restos, etcétera, ¿no? O sea que pienso que es muy prematuro. Hay tecnología en el mundo como para poder intentar por lo menos llegar al fondo de la verdad. Al fondo de la cuestión. De la cuestión, sí. ¿No? Que yo creo que no tiene demasiada tampoco, no hay demasiadas opciones. Esto ha sido un accidente con las baterías o por ejemplo, un blackout. O sea que el submarino, por supuesto, para estar en un plano de seguridad, 40 metros, ¿qué hace? Cobra lastre, tiene lastre. Sí. ¿No? Cuando va a emerger, ¿qué hace? Expulsa, sopla el lastre para emerger. Entonces, lo que yo creo que puede haber sucedido es una explosión limitada dentro del submarino que hizo perder el control. Y se fue al fondo, ¿no? Y también que puede haber sucedido con exceso de calor. Y la implosión se produce producto de la presión. Claro, de la presión. A ver, el tema es el siguiente. La definición de implosión, sí, para que todo el mundo la entienda, es cuando la presión, en este caso del agua, por estar a cierta profundidad, es superior a la resistencia del casco. Claro. Entonces ahí es donde se produce ese famoso estrujamiento, como se lo quiera llamar, que se lo compara con una lata. Está mal, la comparación no es la más apropiada. Pero la explicación es esa: la presión exterior supera la resistencia del casco. Y no hay que olvidarse que este submarino tiene dos cascos. Tiene un casco exterior y un casco interior, que es el casco resistente, ¿no? Bueno, recién vos, como conocedor de todo esto que hace y conoces muy bien este submarino en particular, sí, hablabas de que evidentemente se produjo una falla. Sí, ahora, ¿estuvo mal que ese submarino haya zarpado? Es muy difícil dilucidarlo. Yo creo, y vuelvo a decir lo mismo, yo creo que el submarino estaba en condiciones de navegar, pero también creo que no estaba en condiciones de enfrentar una exigencia como la que tuvo, ¿no? Además, era un submarino que ya el comandante... Evidentemente, ¿hay algún submarino que es capaz de enfrentar ese tipo de exigencia? Bueno, el tema es que esto no es una ciencia exacta, ¿no? También está el dilema que hubiera sucedido si el capitán, en lugar de ir a verificar a plano de seguridad, por ejemplo, el estado de las baterías, hubiera dicho: yo me quedo en superficie y no me muevo. Porque hay una especie de lema, no escrito, no está en los manuales que yo he visto, entre submarinistas. Claro. Es decir, si tenemos un problema con las baterías, lo conversamos en superficie. Entonces está el dilema. Ese dilema lo pueden resolver ¿quiénes? Los que murieron. ¿Cuál fue la última decisión y por qué? Yo creo que el comandante, que era un buen comandante, resolvió ir a inmersión. ¿Por qué? Porque confiaba en la plataforma. Él, a conciencia, pensaba que este buque, que todos pensábamos que no estaba en las mejores condiciones, sí, podía, digamos, de alguna manera enfrentar el desafío de ir a inmersión con las baterías de proa con problemas, que él había dicho que estaba creo solucionado, etcétera, ¿no? O sea, es todo especulativo, pero todo ha girado en torno a las baterías. Obviamente. Además, las baterías hierven. Sí, una falla inicial que lleva también a una decisión del comandante de hacer determinada cuestión que genera otra cuestión. Bueno, así. Es una cadena, es multicausal. Es una cadena, claro. Es un hecho catastrófico multicausal. Además, quiero agregar algo con respecto al tema de las baterías. Las baterías tienen sustancias que son líquidas. Bueno, ante las exigencias de esto, hierven. Los electrolitos empiezan a hervir. Entonces eso muchas veces sale de las baterías y de ahí ponen la famosa guata, que es para absorber ese líquido extremadamente caliente. Cuando fueron a verificar, pueden haber abierto la tapa de las baterías y haberse producido una expansión de gas interno, que ha matado a la tripulación también. Sí, sí, eso también se especuló en un primer momento. También, después está la famosa válvula ECO 19, que ya lo han explicado muchísimas veces, que a lo mejor por un error humano se podía llegar a haber accionado o haberse dejado abierta, ¿no? Eso también no hay que descartarlo
como posibilidad. Bueno, eso será también lo que sigue, Materia ¿no? de, Los claro. próximos pasos son Yo creo justamente... que el submarino se puede, lo que pasa es que también es el casco tiene un acero muy especial, diseñado especialmente, ¿no? Para la parte del casco resistente, ¿no? Suponiendo que no se puede entrar, bueno, cortar parte del casco, tratar de sacar la válvula Eco 19, analizarla, todo esto va a ser un trabajo obviamente de mucho tiempo, el submarino no se va a poder reflotar, hay algunas partes que evidentemente sí, ¿no? Algo van a sacar. Algo van a ver porque creo que hay escombros alrededor, ¿no? Que el capitán navío Balbi, que aparte es submarinista, que conoce muchísimo el tema, que ha sido vocero de la Armada, de hecho hoy retomó las funciones, se va como agregado naval de Estados Unidos, pero lo han llamado justamente por su increíble. Es un buen comunicador, pero aparte es submarinista. Conocedor del tema, pero aparte con una capacidad para comunicar que... habla con propiedad, o sea, que doña Rosa o cualquiera lo pueda entender lo que diga, teniendo en cuenta que él siempre va a decir lo que la superioridad le indique, ¿no? Pero es un excelente oficial en ese sentido. Bueno, él explicó que los escombros eran justamente tubos, creo que algo así, porque me estaban llamando medios, no alcancé a escucharlo bien, o sea, parte del submarino que están dentro del submarino. Claro. O sea, que fueron expulsados a lo mejor por la implosión, por el golpe, o lo que fuera. O sea, yo preferiría, por ejemplo, ver imágenes, y esas imágenes enviárselas o compartirlas con expertos en la materia, ingenieros, como el que estuvo hace un rato acá, que conocen, que han participado en la fabricación de este submarino también, ¿no? Y las reparaciones, no de estos, de los otros. Hoy la noticia, y que es buena, que de hecho los familiares dicen la verdad que el alivio está, claro, pero pueden hacer el duelo, Mira, yo tuve una desgracia familiar, lamentablemente hace unos meses atrás, yo perdí a mi hijo en el mes de febrero, y por razones que no viene al caso invocar, no lo pude ver. Entonces, a mí me cuesta hacer el duelo. A mí me cuesta hacer el duelo. Es decir, no lo vi. No lo pude despedir. El cajón, disculpame que sea tan gráfico con esto, y no lo pude ver. Me aconsejaron no verlo. Una tragedia, no tiene importancia. Sí. Tiene mucha importancia, pero no para difusión. Y entonces... ¿Te pasó que a mí me pasa, me cuesta hacer el duelo. Otra desgracia, en el mes de diciembre murió mi hermana, la que me seguía también, fue una seguidilla de tragedia de mi familia. Bueno, ya mi hermana podía no haberla visto, pero sí la vi, ¿no? Y bueno, entonces el duelo con la muerte de mi hijo es totalmente diferente al duelo con la muerte de mi hermana. Entonces yo me pongo, empatizo con... ¿Y crees que tuvo que ver con haber visto también? Claro, entonces imagínate vos, una tragedia que lleva ya un año de duración. Yo comprendo la angustia de las personas, ¿no? Que las ha llevado en algunos de los casos a tener, digamos, un desapego psicológico, de consecuencias psicológicas, de la realidad. Absolutamente, ¿no? Y para mí ahora es también caer en la realidad, ¿no? Pero por lo menos ellos saben que sus seres queridos están a 900 y tantos metros de profundidad dentro de un submarino, parcialmente destruido. Entonces hay un principio para que ellos puedan por lo menos elaborar eso, porque yo he escuchado a familiares que los estaban esperando vivos. No, entonces yo respeto esos sentimientos muchísimo, hasta porque lo vivo en carne propia. Y tiene que ver con aferrarse a algo, ¿no? Sí, tal cual. Esa fe que nunca termina y que en definitiva, bueno, uno sí, es verdad que el duelo es lo que más cuesta, pero lo hablábamos con el psicólogo que vino hoy a visitarnos, el recuerdo. Sí, ¿no? Los estuve viendo. Y siempre va a estar el recuerdo. Tal cual. Mira, yo digo, una cosa parece insólito, ¿no? Yo también perdí un hermano, el menor, en España. Y no pude verlo. Él murió en la montaña haciendo trekking en España. Bueno, fueron mis dos hermanas, yo no pude ir porque estaba un ataque de presión tremendo por la noticia, hipertensión arterial. Y bueno, y yo por muchísimo tiempo digo, bueno, uno parece que lo fuera a ver, ¿viste? Entonces, cuando a uno le pasa eso... Qué fuerte, y debes empatizar mucho, por eso claro, te emocionabas recién cuando escuchabas a los familiares. Perdí conocidos en el crucero Belgrano, también. Pero bueno, el militar, el marino, mi padre fue marino, mi padre intervino en el rescate de un teniente de Marina que estaba en la base Melchior en la Antártida, te hablo, 1952. Se pegó un balazo de 45 en la pierna, bueno, gravísimo. Bueno, y mi padre tuvo que ir en un vapor que se llamaba Yamana y cruzar el Drake, llegar a la Antártida, por supuesto como médico,
de Marina, era teniente de corbeta en ese momento, sí, para participar en un rescate con un cruce riesgoso. Entonces, pero como él decía, siendo médico, él figura en el libro, ¿no?, de la Antártida, dice, Horacito, dice, bueno, cuando me explicaba esto, nosotros los marinos de guerra, estamos para servir a la patria, y tenemos que morir por eso, morimos por eso, y bueno, y si nos hundimos, nos hundimos. Mirá, bueno, como chico preguntaba, claro, viejo, si te hundías, bueno, es el destino, decía. Sí, tienen otra mentalidad, están preparados un poco para todo eso. Bueno, muchas gracias, Horacio Calderón, por haber venido, ex representante de Submarinos, un placer, en serio. Igualmente, mucho gusto. Gracias por compartir tu historia también, porque de algún modo... Sí, no, porque de alguna manera uno expresa, es la primera vez que hablo de esto públicamente. Mira. Pero, es decir, en parte porque lo he elaborado, soy una persona de fe, que eso en estos casos ayuda mucho. Desde ya. Así que, bueno. Y el acompañamiento de nosotros también para con los familiares allí en Mar del Plata continúa Adrián Salonia. Van a continuar ustedes acá en C5N con Abigail Lasalle, con Pablo Mesina, el minuto a minuto la cobertura del hallazgo de Lara San Juan. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos, al menos en mi caso, el sábado próximo. Chau. Y ahora sí, tenemos que presentar a nuestros invitados. Vamos a saludar ya de por sí a Alejandro Calfayán. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Horacio Calderón, ¿cómo va? Bien, buenas tardes. Bien. Sí, bueno, a ver, en primer lugar, a mí realmente me llama mucho la atención todo esto que está pasando después de un año de intensa búsqueda donde participaron muchos países, no solamente la Argentina, con lo cual no podemos decir que la culpa la tiene la Argentina, o sea, muchos países que intermediaron en esta búsqueda. ¿Qué se puede decir? ¿Cuál es el análisis que tiene esto? Bueno, el análisis muy escueto, porque lamentablemente me tengo que ir, es el siguiente: hay que diferenciar la etapa de búsqueda y rescate, que es la que efectuó toda esta fuerza internacional adherida al SAR, que es el tratado por el cual, acuerdos, se realiza la búsqueda de una unidad siniestrada, como es el caso de Lara San Juan. Sí. Ellos en ese momento estaban buscando personas que se suponía estaban vivas. Sí. ¿No? Entonces, buscaron, eso es importante recalcarlo, en lugares donde aún estando el submarino en el fondo, esperando ayuda, podían ser rescatados. Sí. Es decir, era inútil buscarlos en profundidades mayores. Primer punto. Segundo punto, las unidades... Horacio, ¿profundidades hasta cuánto estamos hablando ahí? Para que pudieran ellos... permanecer con vida en el interior. 70 metros. Nada. 70 metros, que era la profundidad por la cual los tripulantes podían emerger ellos per se, ¿no? Por sí mismos. Y después había una posibilidad mayor, que hasta 500 metros, 600 metros, utilizando un dispositivo de los que estuvo siendo utilizado. Bueno, ¿y el submarino resistía 600 metros? El submarino evidentemente ha resistido más de lo que se pensaba, y yo he explicado en los medios siempre, uno de los grandes secretos militares es la capacidad operacional que tiene el submarino en materia de inmersión. Claro. O sea, este submarino estaba preparado, yo creo que lo he comentado en algún momento, para estar más o menos en profundidades aproximadas a 600 metros. Muchísimo. ¿No? Estamos hablando de cálculos realizados por computación. Creo que en Alemania algo se hizo al respecto con un dispositivo menor. Sabrá mucho mejor Alejandro que yo de esto. Eso por un lado. Y después viene la otra etapa en la cual hubo un enorme retraso por razones presupuestarias que son inaceptables por parte del gobierno en contratar esta firma. Que yo realmente siempre fui optimista de que si se lo buscaba en el lugar adecuado se lo iba a encontrar. Lo que pasa que, lo buscaron en un lugar que ya había estado varias veces estudiado. Pero hoy dio la respuesta el jefe de Estado Mayor General de la Armada a una especulación mía, no porque me estaba respondiendo a mí. Yo decía, yo quiero saber, hemos hablado con Alejandro de esto, ¿hasta qué punto Ocean Infinity va a utilizar los vehículos WAPS o los vehículos ROVS, ¿no? Si tiene que investigar en grietas o cañadones que sean sinuosos, que tengan, por ejemplo, puntas o bordes filosos, y destruir una unidad que cuesta prácticamente lo mismo que la recompensa? Bueno, eso fue aclarando yo, esto es especulativo. Sí, ¿cuánto va a cuidar el equipamiento? Mariano Bedi de la Nación, bueno, y yo le decía eso. Entonces, pero era lo mío especulativo. Hoy el comandante de la Marina, el jefe de Estado Mayor, dijo exactamente lo mismo. Es decir, confirmó eso. Dijo, no, lo que pasa, lo que sucede es que en estos espacios que son profundos, que no son...
dijo algo muy parecido a la especulación mía. Entonces, sí, sobre todo cuando la empresa iba a resultado también. Iba a resultado, iba a resultar todo un equipamiento, y cuando hablamos fríamente de números, era un equipamiento que quizás no... El hecho de decir, fue buscado, pero estuvo mal buscado exhaustivamente en todas esas áreas, pero mal buscado, yo creo que se corresponde con la realidad actual, ¿no? Ahora tenemos frente a nosotros otro drama, que va a ser la exigencia de los familiares para que se rescate un submarino que está a 900 metros de profundidad y que se recuperen los cuerpos. Yo hacía una explicación que no la voy a repetir porque fue en el mismo canal, una tragedia familiar mía reciente, y bueno, yo empatizo con ellos. Es decir, la desaparición de un ser querido que vos no lo ves en un cajón, no lo podés ver. Entonces estás esperando que esa persona vuelva, y si no tenés fe, estás muy apegado a la realidad, como fue a lo mejor el caso de uno, y bueno, yo estaría en el mismo lugar a lo mejor que muchas de esas personas que quieren... Pero además, allá de poder o no despedir al familiar tan querido, de saber qué fue lo que pasó. Claro. O sea, los familiares, una de las cosas que tienen y que vienen perdón, Abigail, cuando en el momento de la tragedia. Exactamente. Bueno, yo creo que y antes también le van contando, y antes también. Y antes, porque la verdad que la cantidad de versiones y de información, documentos confidenciales, secretos que fueron publicados, a un informe de gestión que había hecho el jefe de gabinete, donde presenta material que después se encuentra que había confidencialidad en supuesto espionaje por parte de Lara San Juan, es tremendo. Es tremendo. Aparte no tienen ni idea. Cargada, ¿viste? No tienen ni idea, es que no tienen ni idea, lamentablemente están pésimamente asesorados. O sea, a nivel de gobierno, ni hablar del ministro de Defensa. Bueno, yo recién le preguntaba a Cristian, el familiar, si necesitábamos otro ministro de Defensa. Lo que pasa es que cambian el ministro de Defensa, cambian al ingeniero Caraguad, contra que no tengo nada en lo personal, y ponen al señor Juan Pérez, y ese señor Juan Pérez no sabe nada de defensa, y encima sus asesores saben menos que él, porque él tiene una persona que lo asesora, que tiene muy buena voluntad, que es una mujer, bueno, que tampoco sabe nada de esto, que ha tenido que remar para ponerse un poco al tanto de lo que ha ocurrido con esta tragedia y con todo el resto de las cuestiones de la defensa. Sí. Como dice un coronel Carlos Pisolito, que es un amigo, estamos enfrente a un cromañón militar. Claro. Es un cromañón militar. Claro. No tenemos fuerzas armadas. No tenemos fuerzas armadas. Entonces, pensar, han tardado un año, 6 meses, no sé cuánto, para dilucidar si pagaban o no pagaban $6 millones, ha resultado, porque ni siquiera lo pagaron por riesgo. Sí, el momento. Yo creo que si alguien espera que se gasten $1.000, $2.000 millones, estamos hablando, para recuperar este submarino. Está bueno lo que decís, Horacio, porque cuando hacías referencia al Cromañón, uno puede decir, la explosión puede ser las bengalas que se tiraron contra el techo en Cromañón, pero la verdad que Cromañón no tenía la vía de escape, tenía una tela en el techo que era tóxica cuando se quemaba, había un montón de otras cuestiones previas, que ante un hecho que desencadena un problema, no están las condiciones dadas para poder reaccionar en consecuencia. Yo creo, como persona que estudiaba mucho las características de este submarino, por haberlo representado, para justamente promocionado inclusive en el exterior, yo diría lo siguiente, que el submarino no estaba en condiciones, digamos, que le impidieran salir a navegar, pero tampoco en condiciones que le permitieran continuar enfrentar una navegación de 20 días en un operativo sin que sucediera algo. Entonces, el problema está centrado en las baterías. Por exigencia, digamos, extrema a las baterías, eso ha ocurrido en otras oportunidades, ¿no? Y cuando se desencadena esta tragedia, está el dilema está, porque yo conozco el manual no dice, pero se dice al aire, cuando hay un problema con las baterías, muchachos, lo conversamos en superficie. Claro. Entonces está el dilema, ¿podría haberse salvado el submarino si el comandante y su Estado Mayor hubieran decidido dejarlo en superficie y pedir socorro? El dilema se lo llevaron a la tumba. Entonces, yo no puedo... se puede descubrir ahora si el Lara San Juan sale a la superficie, se lo puede estudiar, ¿no? Yo lo veo... ¿No se puede hacer un peritaje un poco más? Lo que otro tipo de peritaje es, a lo mejor, extraer piezas de ahí, a lo mejor Alejandro, que se va a quedar con ustedes con más tiempo. Sí, por eso te estamos aprovechando. Él ha sacado piezas de toneladas. Estamos hablando del río Paraná, ¿no? Sí. Después corregirás si digo alguna bacana. Y lo dificultoso que es, por ejemplo, recuperar un ancla en un río, un ancla de toneladas. Sí. Ustedes imaginen sacar del fondo un barco, un buque de 2.100, más o menos 2.160 toneladas, con el agregado del agua que tiene adentro. Claro. ¿No? Entonces, también hay que comenzar a poner a la gente, a través de la comunicación, con calidad, con gentileza y todo eso, frente a la realidad de lo que van a tener que enfrentar
con respecto a sus reclamos y más allá de los sentimientos con los cuales yo me solidarizo y empatizo totalmente por justamente saber lo que es perder 2 seres queridos en mi caso y no poder verlos. Tal cual. A mí, gracias, la verdad que gracias, sí. La verdad que una de las cosas que